Soldado Viper. Presente, mi capitán. ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán. ¿Anda en avión? No, mi capitán. ¿Está en la infantería? No, mi capitán. Entonces, ¿de qué soldado me habla, Viper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¿Cómo hace la artillería? Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. ¿Cómo hace la aviación? Muy bien, soldado Viper. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque no soy de la ¿Cómo hace la caballería? Artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. El día de hoy te contaré la historia de Caín y Abel. Resulta que las primeras dos personas sobre la tierra, Adán y Eva, tuvieron a sus hijos. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y así Caín y Abel eran pequeños hermanitos tiernos, juguetones, y también se peleaban. Tranquilos, Caín y Abel. Esperen a crecer un poco más. Y Abel fue pastor de ovejas. Vamos, por allá. Y Caín fue labrador de la tierra. A ver, vamos a cuidar aquí. Cavar, sacar, cavar, sacar, cavar, sacar. ¡Me encanta! Cavar, sacar. Y así trabajaba la tierra Caín. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Jehová, esto es lo único que tengo. Lo que mis lindas manitas hicieron. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! Y así trajo uvas y fruta del campo y del trabajo de sus manos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Señor, te traigo una de mis más grandes ovejas. Yo las alimenté y las cuidé para entregártelas. Y así Abel trajo la ofrenda a Jehová. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel,
Gracias, Abel. Tu ofrenda me agrada mucho. Muchas gracias, Señor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo lo hice, yo te lo traje. ¡Ya no te quiero! ¡Bye! ¡Ya! ¡Uah! Y así se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y dijo Caín a su hermano Abel: Oye, Abel, ¿quieres salir al campo conmigo? Sí, me encantaría. ¡Vamos! Y así se fueron al campo a hacer alguna cosa interesante que a Caín se le había ocurrido. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel ¡Qué lindo es el campo! y lo mató. Y fue en ese momento cuando Jehová le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y fue ahí cuando Jehová habló con Caín diciendo que estaba muy mal lo que él había hecho a su hermano Abel, y por supuesto que Jehová daría una consecuencia a su pecado. Y es así como la historia de Caín y Abel nos deja una gran enseñanza de que nunca debemos dejar llevarnos por la ira o el enojo, sino muy por el contrario, ser misericordiosos y bondadosos como al Señor le agrada. Hola, buenos días. Qué gusto que estén aquí nuevamente conmigo, mis niños. Hoy le vamos a dar gracias a Dios primeramente por la luz de un nuevo día, porque nos permite conectarnos aquí a través de los medios electrónicos para aprender más de Él y de su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de otro día más. Gracias porque tuviste cuidado de nuestro sueño, de nuestro hogar, de nuestra familia. Gracias por todo lo que nos das. Y ahora, Señor, queremos pedirte que pongas nuestros corazones y nuestros oídos atentos a tu palabra y que sigamos aprendiendo más de todo lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti y de todos esos grandes hombres que vivieron hace más de 2000 años. Amén. Bueno, esta clase va a ser un repaso de todo lo que vimos estos últimos 3 domingos sobre la vida de David. Nosotros comenzamos el domingo 4 de octubre presentando a David y dijimos que la Biblia decía que David era hermoso de parecer, con unos bellos ojos, pero lo más importante, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos también que David era el hijo de Isaí y era el más pequeño de todos sus hermanos. También David era quien apacentaba las ovejas de su papá y tocaba el arpa. Vimos en esa clase que David un día fue a llevar el alimento a sus hermanos y sus hermanos estaban en una batalla porque iban a pelear contra el gigante Goliat. Entonces, cuando David se entera de todo esto, pues él piensa: ¡ay, qué hombre tan grande! Y él le dice al rey Saúl que él podría pelear contra Goliat. El rey le dice: ¿cómo crees? Si eres un muchachito y él es un hombre de guerra. Mas sin embargo, él le dice
que confíe en él porque Jehová le ha dicho que él va a entregar en sus manos a Goliat. Y ya vimos que David con su honda y 5 piedras da un golpe a Goliat y lo mata enterrándole una piedra en su frente. Goliat cae a la tierra y David saca la espada que tiene en su cuerpo Goliat, termina matándolo y corta su cabeza. Gracias a eso el rey Saúl lo quiere mucho y lo hace su hombre más cercano. Lo quiere, lo cuida. Y ahí es cuando en palacio Jonatán conoce a David y son amigos. La clase número 2, si ustedes recuerdan, se llamó Amigos que se quieren, y esa clase nos habló del pacto que hicieron entre David y Jonatán. ¿Sí recuerdan? David llega al palacio, Jonatán lo conoce y dice que su alma se ligó a él y que Jonatán le dio regalos, le dio su capa, le dio unas flechas, un arco. Y dice el relato en 1 Samuel 18, del 1 al 5, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de eso. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces David, pues aquí lo dice, era muy prudente y se hacía todo lo que el rey le decía, y se gana no nada más la confianza y el cariño del rey, sino de todo el pueblo. Pero entonces un día, cuando el rey Saúl sale, oye que las mujeres empiezan a danzar y a cantar y decían: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Eso fue algo que no le agradó para nada al rey, y entonces tuvo un mal deseo en su corazón y quiso acabar con David. Es por eso que manda a matar a David. David estaba casado con la hija del rey Saúl. Cuando la hija se entera de esto, le dice: rápido, vete, que mi padre ha pedido tu cabeza. Ella lo ayuda a que escape. Entonces dice: pero tu padre, ¿por qué me va a querer matar si yo no le he hecho nada? Él se va, Jonatán lo encuentra y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué no estás ahí en el palacio? Y le explica que el papá lo quiere matar, y Jonatán no cree, dice: no, si eso fuera, yo me hubiera enterado. Entonces ellos hacen un pacto de amistad, y David le dice a Jonatán que siempre él va a cumplir ese pacto. Entonces aquí vimos que los amigos se quieren y los amigos se ayudan. Jonatán regresa al palacio y se sienta a cenar. Ya había ideado él un pacto con David, ¿verdad? Entonces le dice el rey Saúl: ¿por qué no está aquí con nosotros el hijo de Isaí? Porque fue a ver a su familia por la luna nueva. Y él se da cuenta que en efecto el papá, el rey Saúl, sí quiere matar a David. Entonces Jonatán ayudó a David cuando estaba en el campo huyendo de su papá, para que su papá no le hiciera ningún mal. Vemos aquí el pacto de amistad, que cuando un amigo tiene un problema, tú lo vas a ayudar. ¿Por qué? Porque lo quieres, y así se manifiesta el amor de Dios. En la clase 3 vimos que amar es compartir. Cuando tú tienes un amigo, tú compartes con él. Y en este caso aquí vimos la misericordia de David hacia Mefiboset. Pero ¿quién era Mefiboset? Bueno,
Mefiboset era hijo de Jonatán. Como ya les conté a ustedes, David huyó porque el rey Saúl lo quería matar. Tuvieron una serie de encuentros, él lo fue siguiendo y lo fue siguiendo por el valle, por las montañas, pero David no tenía ninguna maldad en su corazón y él le perdona la vida al rey Saúl y el rey Saúl le dice: hijo, perdóname, pequé contra ti. Y David le dice: no hay ningún problema, se puede ir mi señor, yo no voy a acabar con la vida de usted. Más adelante hay una batalla contra los filisteos y en esa batalla mueren los hijos del rey Saúl, y cuando el hombre de su seguridad, que era Abner, le dice al rey Saúl que sus hijos han muerto, él dice: no, yo no voy a acabar en mano de estos filisteos. Entonces, por su orgullo, él desenfunda su espada y se avienta al suelo sobre su espada, perdiendo así la vida. Pasado un tiempo, Jehová habla a David y le dice que como él ya había sido ungido, él será el nuevo rey del pueblo de Israel. Se tenía la costumbre que cuando un rey llegaba al palacio, tenía que estar él con su gente de confianza y su familia, y si había quedado alguien que servía al rey anterior, tenía que salir de ahí. Mas sin embargo, David en ese momento dice: quedó alguien de la casa de Saúl y de Jonatán a quien yo le haga misericordia. Y uno de los sirvientes del rey Saúl le dice: sí, ha quedado Mefiboset, que es un hijo de Jonatán, y él es lisiado porque tuvo un accidente cuando era pequeño. Entonces David manda a traer a Mefiboset y le dice al criado: quiero que tú trabajes todas las tierras que fueron del rey Saúl, y todo lo que él tenía va a pasar a manos de Mefiboset. Y asimismo Mefiboset va a comer a mi mesa y voy a ser misericordioso con él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los amigos deben de apoyarse, deben de amarse y tienes que ser misericordioso con los demás. Si ustedes recuerdan, yo les pedí que contestaran unas preguntas la semana pasada. Entonces, veamos qué responden a estas preguntas los niños. ¿Quién era David? David era el más pequeño de sus hermanos. ¿A qué se dedicaba David? A cuidar ovejas ¿Contra quién luchó David? con Goliat. ¿Quién fue el mejor amigo de David? Jonatán. ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonatán? Mefiboset. Mefiboset. Se le hace difícil el nombre. ¿Y dónde vivía Mefiboset? ¿Vivía en? Jerusalén. Muy bien. ¿Y qué problema tenía Mefiboset en los pies? Se rompió los pies. ¿Cuándo? ¿Cuándo era? Niño. Muy bien. ¿Y dónde comía Mefiboset? En la mesa del rey. ¿Del rey? ¿Cómo se llamaba el rey? David. Muy bien. Gracias, César Adolfo. ¿Contra quién luchó David? Contra Goliat. ¿A qué se dedicaba David? Era pastor de ovejas. ¿Contra quién luchó David? Contra Goliat. ¿Quién fue el mejor amigo de David? Jonatán. ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonatán? Mefiboset. ¿Dónde vivía Mefiboset? En Jerusalén. ¿Qué problema tenía Mefiboset? Se rompió los pies cuando era niño. ¿Dónde comía Mefiboset? En la mesa del rey. Bueno, mis niños,
Para terminar la clase, vamos a concluir. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos deja esta enseñanza de la vida de David? Primeramente, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que era leal, lo vimos en el pacto de amistad que hizo con Jonatán. Vemos también que le gustaba compartir, que tenía misericordia. ¿Por qué? Porque le dio lo que le correspondía a Mefiboset. Entonces, aprendamos de este gran hombre de la Biblia. Seamos leales, seamos compartidos, seamos misericordiosos. Esos son grandes valores que nuestro Señor nos pide que tengamos. Como hijos de Dios tenemos que ser la diferencia en el mundo. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Si yo tengo el amor de Dios en mí, voy a querer a los demás. Voy a ayudar al que necesite. Seamos así, no nos cansemos de ayudar a los demás, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros parientes, incluso a un niño que veamos en la calle. Hay muchos niños que tienen necesidad y que van y tocan a la puerta de tu casa y te dicen, ¿te barro la calle? Es que quiero para comprarme un refresco. Si tú quieres que te barra la calle, está bien. Regálale un desayuno, o mejor aún, que no te barra la calle, regálale algo. Ten misericordia de esa persona que tiene necesidad. Espero que les haya gustado esta clase y ahora vamos a despedirnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que pudimos aprender el día de hoy en esta clase. Te pedimos que se quede grabado en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a ponerte en el primer lugar de nuestras vidas, que siempre consultemos a ti, Señor, nuestros actos, nuestras cosas que tenemos en mente, que planeamos hacer, pero que nos dan dudas o algo así, que vayamos a ti en oración, que hablemos con nuestros padres. Ellos nos van a aconsejar, Señor, porque ellos son tus hijos y te aman. Sé, Señor, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros maestros, con toda la humanidad. Cura al planeta, Señor, de este virus que pues le ha dado a tanta gente y mucha gente ha perdido la vida. Pero gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para nosotros, porque nos tienes sanos y con vida. Amén.